Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros en esta entrega de hoy con dos ciudadanos que nos atienden a través de las plataformas de comunicación Zoom desde la República de Guatemala. Un destacado economista, don Hugo Maúl, es un experto en macroeconomía. Vamos a revisar con él el impacto que están generando en nuestras economías este precio de los combustibles que tanto problema nos está generando. El doctor Hugo Maúl es economista y referente del pensamiento económico en la hermana República de Guatemala, formado en la Universidad Francisco Marroquín y el Instituto Tecnológico Autónomo de México y la Universidad de California en Los Ángeles. Es el actual presidente del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, columnista y ensayista desde hace más de 20 años con un estilo puntual. Economista y referente del pensamiento de la hermana República de Guatemala y también un hombre con amplios conocimientos en la economía de la región. Ya vamos a estar en detalles con él, el doctor Daniel Añón, que nos visita desde la República de Uruguay, empresario gasolinero con más de 40 años de trayectoria en el sector de combustibles. Es actualmente el secretario general permanente de la Comisión Latinoamericana de Empresarios del Combustible, secretario de la Unión de Vendedores de NAFTA del Uruguay y presidente por 13 años de la Unión de Vendedores de NAFTA del Uruguay, miembro observador de la Organización Latinoamericana de Energía. Está de visita, pero está en el precioso puerto de Tela. Y quiero arrancar con usted para que nos dé el panorama de lo que está viviendo, doctor Añón, América Latina, con países productores y no productores que están ahora mismo en esa gran encrucijada que nos ha dejado este problema geopolítico entre Estados Unidos y el Estado persa, que está generando una variación no solo del commodity combustible, sino de muchos otros que lastimosamente sus valores no se han podido controlar tras esta alza que hemos experimentado en las últimas semanas. Buenas noches y qué gusto que nos acompañe, doctor Añón. Buenas noches y el gusto es mío. Realmente yo que le hablara de todos los países de Latinoamérica, hace 6 meses que no nos reunimos y la guerra comenzó antes, si no me equivoco, digamos posterior. Y sé algunos países nada más lo que ha pasado en Latinoamérica con el tema del precio, sé que en muchos lados subió bastante. En el caso nuestro, desde que pasó todo esto que está pasando lamentablemente, la guerra esta, en Uruguay ha subido nada más que un 7% a raíz de este tema. Pero no quiere decir que no vaya a subir más y que no haya problemas. Y lo peor, el miedo más grande es que, digamos, falte combustible, falte petróleo. Por el momento no se han dado esas circunstancias. Nosotros vamos a estar reunidos acá y uno de los temas fundamentales, que va a ser el último, es el tema casualmente, escasez de combustible, el precio de combustible, el precio que tenía antes y que tiene ahora. Nosotros desde toda la vida, digamos desde hace muchísimos años, tenemos una gasolina que es la más cara de Latinoamérica, pero por varias cabezas. Nosotros tenemos el litro, nosotros no son galones, son litros, a $2, pero no es por la guerra del Golfo, no es por la guerra de Irán, de los persas contra Israel y Estados Unidos, sino es que tiene casi un 50% del valor de venta es impuesto. Ahí el gobierno recauda muy fuerte, y después sí tenemos un diésel que está mucho más adecuado al precio medio mundial, ronda el dólar 10, una cosa así, y que ahora ha subido un poco casualmente por este motivo de la famosa guerra.
Así que yo no le puedo dar los países de Latinoamérica, me voy a enterar hoy cómo fue variando, digamos, me voy a enterar a partir de hoy que empieza el Congreso, cómo fueron variando los precios. Ahora, ¿pueden reaccionar las economías ahora mismo con modelos efectivos para controlar el precio en los países no productores? Tenemos el riesgo incluso que algunas naciones se queden sin algunos derivados del petróleo, partiendo que las grandes economías van a querer asegurar la existencia o hasta incluso donde se pueda aumentar las reservas, doctor Añón. Bueno, no sé, no sabría decirle. Nosotros, por ejemplo, en Uruguay yo creo que tenemos una ventaja con respecto a muchos países, que es que nosotros tenemos refinería. Y quizás en algún momento no sirvió para nada la refinería, en muchos países la fueron cerrando, sobre todo las compañías multinacionales, la fueron cerrando en todos lados, en Centroamérica sobre todo, que tenían en varias de ellas que ya estaban bastante viejas. Pero en el caso nuestro tenemos un beneficio grande porque se compra para tener un stock como por 3 meses. Entonces se refina y va quedando allá. Yo creo que Uruguay tendría que ser una crisis muy fuerte que pegaría mucho antes en todos lados a lo que puede ser como es en Uruguay. Ahora, lo que usted decía, a lo primero, sí, lamentablemente el precio del combustible trae que que toda la economía digamos, se encarezca, ¿no? Porque lo que no se traslada, se transporta. Y es más o menos lo mismo. Y todo se encarece y todo se va subiendo. Muy bien, ya regreso con ustedes. Saludo al doctor Maúl Rivas desde la hermana República de Guatemala. ¿Cómo está la región ahora mismo? ¿Qué impactos están sufriendo a nivel de los otros commodities, decíamos nosotros? Porque sí, la inflación y la especulación en estas semanas que hemos pasado con una revisión frecuente en el precio de los derivados del petróleo ya nos está pasando factura. Le agradezco su tiempo. Buenas noches. Muy buenas noches y un saludo a nuestro hermano uruguayo. Daniel dijo una cosa muy importante y es la capacidad de almacenar combustibles o de refinarlos. En el caso de Guatemala, que es el que conozco mejor, tenemos una capacidad de almacenamiento de 2 semanas. Después de 2 semanas, el país tiene que ir a comprar al precio del mercado. Y los vendedores, por supuesto, que compraron a $60 el barril de petróleo, cuando salen al mercado van a encontrar 90, 100 y sería iluso pensar que no van a trasladar el precio. Y aquí lo que tenemos que entender como consumidores es cuál de las dos situaciones son preferibles: combustible caro pero disponible, o combustible barato y que no exista en las bombas. Me imagino que Daniel, igual que yo, nos ha tocado vivir razonamientos y largas filas para cargar combustibles, y aprendimos en carne propia, porque vimos la crisis de los 70, siendo jóvenes, y luego además crisis. Una de las situaciones más graves es que el precio exista, pero que el precio sea bajo porque el producto no exista. Yo creo que eso es una conclusión que a mí al menos la historia me demuestra. Ahora bien, comparar entre países es complicado en Centroamérica porque cada país tiene un distinto esquema impositivo sobre los combustibles y cada país tiene un mecanismo distinto de fijación de precios. En Guatemala hay completa libertad de mercado para fijar precios. El gobierno no hace absolutamente nada. Y cuando uno compara cómo se mueve el precio guatemalteco en relación al precio de la gasolina en los estados del Golfo de México, en Estados Unidos, nos movemos como que si fuéramos un estado más de la Unión Americana. Sumado el costo de transportarlo, el costo de distribución y unos márgenes realmente muy bajos. Yo no veo realmente especulación ni veo nada. Veo que estamos completamente integrados al mercado norteamericano. En el caso de El Salvador, por ejemplo, hay precios de referencia que se dicen fácil, pero sabemos en El Salvador que las cosas se manejan de manera distinta a los otros países, y esos precios de referencia, aunque son sugeridos, terminan siendo precios que mejor se cumplen porque
digamos, allá las pupusas se hacen diferente que en Guatemala y que en Honduras. En Nicaragua tenemos un precio fijo, plano de los combustibles desde hace como 4 o 5 años. Es decir, en Nicaragua lo que no vimos nosotros fue que se rebajaran los precios producto de la caída de los precios mundiales después de la crisis de 2022. Es decir, que los nicaragüenses siguieron pagando alto a pesar de que todos empezamos a pagar bajo. En el caso de Costa Rica, hay una refinería nacional que fija los precios y los revisa cada mes. Y también ahí hay un esquema impositivo distinto al que tenemos. Y en el caso de ustedes en Honduras, que entiendo que tienen subsidios que no los han podido quitar y que ahora pues están hablando los países de cómo evitar que este precio se traslade. Entonces, creo que por las formas distintas de fijación de precio, cada país se rasca las pulgas de sus propias manos. Lo que sí hay es que en todos los países hay una necesidad de hacer algo y hay un reclamo por parte de la población. Yo lo que quisiera enfatizar es que ninguno de nosotros produce petróleo y por lo tanto no podemos hacer nada para evitar el precio alto. Y cualquier cosa que hagamos tenemos que tener clara que alguien más la va a pagar. Porque aquí ningún gobierno tiene el cuerno, la abundancia para poder decir, aquí no pasó nada. Entonces yo creo que la decisión es quién va a pagar y quién va a recibir el beneficio. Y nuestra preocupación en Guatemala y la discusión que hemos nosotros llevado a la opinión pública es que estos subsidios terminan financiando, terminan beneficiando a quien tiene automóvil y al que tiene una motocicleta, que no necesariamente son los más pobres de nuestros países. Entonces creo que hay que tener cuidado a la hora de comparar porque aunque todo es combustible, no todos son peras y manzanas y dependiendo de cada gobierno, así son las decisiones que se toman. En Guatemala ayer los diputados aprobaron un subsidio que se venía discutiendo desde hace casi 3 semanas. Ellos se fueron a Semana Santa, no hicieron nada, ayer lo hicieron y tiene muchos bemoles que nos preocupan bastante. La liberalización del mercado, ¿qué tan efectiva puede ser para las naciones? Bueno, que como en el caso que nos ocupa de la República de Uruguay, de la vecina República de Guatemala, y nosotros en Honduras no tenemos producción de petróleo. Habrá quizás procesos de exploración en el vecino país que se ha avanzado, pero no tenemos el producto como tal a la mano de un mercado propio. Liberalizarlo es bueno en una circunstancia como lo actual. Doctor Añón y también, por favor, doctor Hugo Maúl, sus consideraciones. Y me deja hablar a mí primero el amigo. Quería aclarar otra cosa. En América Latina tenemos algunos países que sí que tienen petróleo, pero son pocos. Es Ecuador, es Venezuela, que no cuenta porque no sé qué hace con el petróleo, lo regala dentro de su zona y no sé el resto qué pasa. Venezuela es un gran productor. Ecuador creo que se autoabastece. Argentina, que también tiene, pero no ha llegado a explotarlo totalmente, no le da digamos, para consumir, digamos, para producir lo que consumen. Y bueno, no sé si algún otro país en este momento, no lo recuerdo. Pero hay otro tema que sobre todo está pasando en dos países, en el nuestro y en Costa Rica, que es el autoeléctrico. Esto ha profundizado una venta de automóviles eléctricos en Uruguay, la ha profundizado, ya venía creciendo, pero yo le voy a dar unos números que pasó en enero, febrero y marzo. En enero, febrero y marzo, del 100% de la venta de los automóviles 0 kilómetros, le voy a sumar los 3 tipos de modelos eléctricos que hay. El eléctrico subió la venta un 38%. El eléctrico, el híbrido enchufable y el híbrido no enchufable lo hace llegar que se vendió del 100% de los automóviles 0 kilómetros de esos 3 meses, el 58% son eléctricos o híbridos. Y en Costa Rica también está sucediendo lo mismo. Uruguay en estos momentos es el país en el mundo, sin contar Noruega y Dinamarca, Noruega y Dinamarca creo, que tiene más automóviles eléctricos por cápita.
hemos tenido un crecimiento enorme que uno dice que ya es el 100%, no. Recién con estos 3 primeros meses es el 3,7%, pero que está casi todo concentrado en lugares donde hay mayor poder adquisitivo. Y en el interior del país no se ve tanto, pero sí esto ha producido, voy a hablar por Uruguay, que el gobierno siga incentivando, que yo pensé que ya lo iba a dejar porque empieza a perder de recaudar el impuesto que tiene la gasolina con esto, ¿no? Pero sigue teniendo una ventaja de el IMESI para la importación del vehículo, que es el 50%, la patente del vehículo, lo que se le paga a la Intendencia por año, 50% del vehículo, se lo financian a largos plazos sin entrega ninguna, y el consumo, o sea, la energía eléctrica es muy, pero muy barata, muy, pero muy barata. O sea, si uno gasta, voy a poner en dólares, si uno gasta $400, en el caso nuestro, más o menos eso quizás, $400 por mes en gasolina, con la electricidad no llega a gastar $40. Entonces la diferencia es muy grande por todos lados y están llegando autos eléctricos en cantidad. Eso el país lo está incentivando, este nuevo gobierno, por dos razones. Primero, porque quiere la ecología y quiere que sea, y tenemos la ventaja en el país de que el 94%, 95% es energía renovable. Buen punto. Renovable de varias represas y muchos molinos que hay. Muy bien. Entonces, hasta le exportamos energía a Argentina hace poco, que se había quedado sin corriente eléctrica y le hemos exportado. Y bueno, esto le doy otra cara de lo que está pasando en América con esto y que debe estar pasando en otros países también. Muy bien. Solo permítame, doctor Maúl Rivas, voy a hacer la pausa. Usted tiene la palabra. Hay que ver cómo se encuentran alternativas en este momento complicado y que, por cierto, no sabemos cuánto va a durar. Yo recuerdo cuando el presidente Trump dijo que esto iba a durar, en 2 semanas se terminaba. Bueno, ya vamos para el mes. Y parece que si abril es complicado, mayo va a ser extremadamente difíciles, tiempos difíciles, duros, los que vamos a vivir. Hago la pausa y ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo conversando con 2 expertos en el mundo empresarial y financiero en el tema combustibles. Bueno, tenía la palabra doctor Maúl Rivas desde Guatemala sobre toda esta búsqueda de alternativas que tienen los gobiernos ahora mismo y planteábamos en un espacio indefinido, porque no tenemos claro cuándo va a concluir este proceso de alza frecuente que ya cumple un mes. Por favor. Sí, esa es una pregunta muy interesante y quiero utilizar el ejemplo guatemalteco para mostrar los riesgos de pedirle a los gobiernos que metan las manos en esto. Esta discusión en el Congreso de Guatemala respecto al subsidio que se aprobó ayer inició hace 3 semanas cuando el precio del barril estaba como por 114. Hoy está en 91 y ellos dispusieron, es decir, solo para notar las paradojas, con 114 era cuando más necesidad había, ahora con 91 toman la decisión. A lo mejor si hubieran esperado hubiera sido menos la necesidad. Lo interesante es que lo que terminan dando de subsidio, hoy que está 91, es más que lo que dijeron cuando había 114. Entonces aquí empiezan a estar las incongruencias. Número 2, a pesar de que hay un sistema de libertad de precios en Guatemala, ellos dijeron que el Ministerio de Economía tiene que revisar a todas las gasolineras para que se traslade el subsidio completo al consumidor. Y Daniel me entenderá, pusieron a los expendedores como agentes fiscales para que entreguen el subsidio. Algo que nadie en su sano juicio quiere, trabajar con dineros públicos y después tener que rendir cuentas. Ahora bien, el Ministerio de Economía tiene que ir a vigilar, no sé, 1.200 gasolineras
en territorios donde no tiene presencia el gobierno, donde no hay básicamente más que la pura actividad privada. Entonces el Ministerio de Economía no va a poder vigilar todo y entonces empiezan a ver esas fricciones en la práctica, porque el diablo está en los detalles, donde estos mecanismos que suenan muy bonitos en el papel empiezan a dejar de ser efectivos. Por supuesto, yo estoy feliz, yo tengo un pick-up de esos inmensos que parecen monster trucks, como los que grandísimos, y se traga 40 galones de diésel. Si me quieren regalar $40 cada vez que yo vaya a echar diésel, pues bienvenido. Ahora, sinceramente, yo no soy el que más lo necesita. Entonces, aparte de esas consideraciones, el problema fundamental, y por qué digo esto, es que si hoy está 91 y mañana sube a 120 y pasado cae a 95 y después sube a 100, ¿cómo van a hacer el Ministerio de Energía para poder ir cambiando precios todos los días e ir ajustando el subsidio? Los pobres expendedores de las gasolinerías. O sea, es un dolor de cabeza, porque esas fluctuaciones en el mercado se pretenden trasladar a la bomba. Cuando nosotros compramos un barco de gasolina, lo almacenamos, hay 2 semanas de distribución, se vuelve a comprar para las próximas 2 semanas. Es decir, imponemos decisiones arbitrarias de políticos que no entienden cómo se estructura el mercado para pretender beneficiar a la población, pero trasladan un costo de administrar esto a las distribuidoras y a las gasolineras. Aquí el problema que yo veo es que si esto va para largo, ¿de dónde vamos a sacar nosotros los recursos para subsidiar permanentemente los combustibles? Y quiero retomar algo que decía Daniel aquí. Nosotros hoy estamos pagando alta la factura porque no nos hemos movido rápidamente en la dirección de Uruguay o en la dirección de Costa Rica de ir buscando fuentes sustitutas de movilidad que no dependan del combustible. Claro, yo desde Guatemala lo puedo decir, porque tenemos un sistema de generación donde mayoritariamente es renovable y la energía es relativamente barata. En Honduras ustedes no han hecho su trabajo, entonces siguen dependiendo del combustible. Yo he estado en Uruguay y he utilizado el transporte público en Uruguay. Aunque no es el de Noruega, es mucho mejor que el que tenemos en Guatemala y el que tenemos en El Salvador y en Honduras. Si no invertimos en transporte público, entonces tampoco estamos buscando las soluciones de largo plazo. Yo aquí terminaría diciendo, ¿y si esto no dura un mes más, sino dura 2, 3, 4, el resto del año? ¿De dónde van a sacar nuestros gobiernos el dinero? Aquí en Guatemala lo dejo claro para que nuestros amigos hondureños lo entiendan. El Congreso aprobó un presupuesto donde dijo: este presupuesto toma este dinero para inversión pública, inversión en escuelas, inversión en carreteras. ¿Y de dónde creen que sale hoy el subsidio que le están dando al combustible? Sale de las inversiones que hace 2 meses el Congreso dijo que era lo más importante. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Aquí básicamente lo que estamos haciendo es que en lugar de invertir en el portón, en el zaguán, en la puerta de afuera de nuestra casa, estamos utilizando el dinero para bebérnoslo y a un precio más barato de lo que realmente debería costar. Yo no miro aquí ni solución fiscal, ni varita mágica, y nuestros pueblos, lamentablemente, hay que decir lo que toca, es de ajustarse. Ahora bien, si se quiere dar algún alivio, habría que buscar a los que más lo necesitan, no a los que tenemos un pick-up de 8 cilindros que consume gasolina como dinosaurio. Ahora, nuestras economías a nivel de la región centroamericana, me voy a quedar con eso para luego revisar en términos generales América Latina, que no son tan robustas. Bueno, de hecho, quitando a Panamá, Guatemala es la que muestra la mejor economía de la región. Con lo que tenemos actualmente y que nos tomó por sorpresa este conflicto en el Golfo Pérsico, ¿soportarán cuánto más? ¿Cuánto tiempo se podrán sostener? Llámese subsidio, llámese entrega de un bono directo, un fondo de estabilización del petróleo, fondo de estabilización de energía. En principio, doctor Mauro Rivas, ¿cuánto soportaríamos?
Bueno, en el caso de Guatemala, que valga decir que es un ejemplo de estabilidad macroeconómica y de aversión al endeudamiento público, los diputados, que con todo respeto los conozco bien, estuve con ellos, en toda su irresponsabilidad, tienen derecho a ser irresponsables, no se animaron a decir que esto va a durar para siempre. Dijeron eh, 6 semanas o 2 meses y miremos. Dejaron medio abierta la posibilidad, pero ellos mismos saben que no pueden comprometer esto por decir algo. En Guatemala estamos hablando de aproximadamente un subsidio de unos 400 millones de dólares en 2 meses. Si esto durara 12 meses, estaríamos hablando de 2.800 millones de dólares. Tendrían que cortar algún servicio que a la población le dolería. Entonces, yo quisiera decirle a la población, miren, no se preocupe, pero aquí al final alguien tiene que pagar por esto. Y si no es eh, fondos del erario público disponibles, será por deuda. Pero ustedes, hondureños, ya lo vivieron hace 20 años cuando estaban altamente endeudados. Eso tampoco es una solución. Y quiero terminar con esto. Parte de esos problemas que a ustedes, hondureños, nicaragüenses y salvadoreños, les tocó fueron por crisis de los 80 provocados por factores como estos que hoy tenemos. Sí, doctor Daniel usted me daba un punto que es fundamental, los ejemplos, bueno, de un país cercano en la región, Costa Rica, cómo migró a alternativas que hoy le salvan en parte su economía. Igual lo tuvo la República de Uruguay. ¿Cuánto tiempo llevan estos procesos? Porque somos una sociedad en América Latina, con excepciones de la regla, que usted las ha expuesto, que somos reaccionarios, que no tenemos lo que ha llevado al éxito a naciones como Noruega, que decía Hugo recientemente, que planifican, sí, que planifican. Ese término parece que a nosotros se nos ha ido de nuestro vocabulario. Bueno, no sé, en Uruguay debe de hacer más de 10 años que se está con el tema de los molinos de viento, ¿no? Los que produce el viento, que allá es bastante, parece que no, pero es bastante. Ahora casualmente hay un temporal bárbaro en Uruguay. Eso, y las represas ya estaban de antes. Las represas sí, todavía se va a hacer una represa más ahora, pero las represas que tenemos, que son 3, ya esas llevan muchísimos años. O sea, generar energía se generaba nada más cuando no estaban los molinos, por eso digo 10 años más o menos, y había que poner cuando faltaba electricidad, no alcanzaba la del agua, que nunca alcanzaba el agua, para generar el 100%, se prendía la subestación que hay ahí en la UTE, que es la empresa nuestra, y con gasoil se producía la energía. Pero hace 10 años que de ahí para adelante Uruguay ha venido cambiando mucho. Y bueno, y ahora se ha notado, pero a ver, yo no quiero decir que es bueno para el país, es bueno para el usuario, es malo para las estaciones de servicio, porque no es un negocio que dijeron, bueno, las estaciones van a dejar de vender combustible fósil y van a pasar a vender combustible eléctrico. No, la electricidad, hoy hay cargadores en todos los shopping, en el aeropuerto, en todas, en plazas, en la calle. UTE se ha encargado de ir llenando de cargadores. Y bueno, hoy el negocio también se carga en la casa. La gran mayoría de la gente lo carga en la casa. Ahora están tomando ciertos recaudos, ¿no? Porque en los edificios también permitían, pero ya hay muchos autos eléctricos que se prenden fuego solo y hay algunos riesgos importantes. Pero me gustaría también hablar de que todo lo que estaba hablando el doctor, que no me acuerdo el nombre ahora, lamento porque soy medio... Hugo Maúl, ¿cómo es? Hugo Maúl. Hugo Maúl. Estuvo hablando de lo que pasa en Centroamérica. Nosotros nos vamos ahora, a partir de hoy a las 6, que se inaugura el Congreso. Hoy no va a haber, digamos, ningún plenario, va a ser mañana jueves, y va a venir el presidente de la República, el excelentísimo presidente de la República. Vamos a tener el honor de que sea el segundo presidente que va a uno de los congresos. El primero fue en Uruguay el señor Luis Lacalle, que fue
al Congreso que se hizo en Uruguay. Y ahora el presidente nuevo que tienen acá ya dijo que venía mañana en la tarde y que quería estar presente en ese plenario que se va a hablar de este tema, de las consecuencias que están pasando en Centroamérica, en Latinoamérica, con el tema de los precios del combustible y la posibilidad, como bien se dijo, que escasee el combustible. Yo tengo fe que esto se termine. Yo siempre, y lo trajo también el doctor Hugo Maúl, cuando empezó, hizo mención a algo que yo era chico, pero no tan chico, 19 años tenía, a la famosa guerra que hubo en el año 1973, que ahí fue crisis grande por unos cuantos meses. En Uruguay, por ejemplo, un día salían los coches pares y el otro día salían los coches impares a la calle para tener un consumo de menos de la mitad. Y hasta que al final, por suerte, se solucionó el problema, pero fue una crisis grande. Creo que habría sido la crisis que yo conozco, porque después no hubo otra crisis así como esa. Y bueno, y ahora esperemos que esto no se alargue. No lo entiendo porque puede traer consecuencias muy graves, sin duda que sí. Hasta el día de hoy, por más que yo diga, en Uruguay ha crecido enormemente, 240% se ha vendido en los 3 primeros meses más de autos eléctricos de lo que se vendieron en el año 2025. Recién es el 3.7%, digamos, de la totalidad de los automóviles. O sea que la gran mayoría de los automóviles siguen moviendo con el combustible fósil. Y bueno, en este congreso vamos a averiguar bastante, que va a haber 10 países, lamentablemente no pudo venir Colombia a último momento y tampoco pudo venir Brasil. Pero más o menos tenemos alguna grabación de alguno de los dos y vamos a tener 10 o 11 países, en una palabra, que van a dar todos los informes necesarios para que cada país se lo lleve para su casa y sepa conversar como es con los gobiernos. Ahora, doctor Maúl, los estados como tal, bueno, tienen la potestad de poner en marcha una serie de medidas, pero ¿queda el sacrificio de ellos? O por lo menos el aporte que contribuya en parte a esta que es una crisis global. Con el tema del servicio público, porque me llama la atención que usted planteó lo efectivo que encontramos en naciones como Uruguay, pero esta no es una alternativa real para nosotros. Pero ¿hay o existe alguna fórmula que se pueda aplicar o trasladarle la seguridad que de pronto El Salvador la ha tenido en los últimos tiempos, y hemos tenido conocimiento quienes han visitado El Salvador que usan el servicio de transporte público, cosa que para dos ciudades con un alto tráfico como Tegucigalpa y Ciudad de Guatemala, pues es un dolor de cabeza diario? Yo hace mucho tiempo no viajo a la ciudad de Guatemala, pero me han dicho quienes han estado recientemente en su país que si aquí en Tegucigalpa a nosotros nos pone de correr el tráfico, pues Ciudad de Guatemala nos dice quítense. Entonces, viendo esto, ¿es una alternativa entrar con un programa efectivo en transporte público, viendo todas las otras aristas que existen y el punto de la seguridad, para que usted y yo nos subamos a un bus como lo hizo en Uruguay sin problema, doctor Maúl? Sí, esa es una pregunta excelente, Rosendo. Y la verdad es que estamos pagando hoy el precio de la desidia y la falta de planificación de hace 10, 20 o 30 años. E incluso les diría que aquí en Guatemala estamos pagando el precio de lo que dejamos de hacer durante la pandemia. Aquí en Guatemala durante la pandemia había un subsidio al transporte público que era oneroso y manejado de una manera muy opaca y sujeto a corrupción. Y creo que correctamente las autoridades de turno municipales y gobierno aprovecharon para terminar con el subsidio mientras no estaban circulando estos autobuses, pero lamentablemente no se repuso la flota de autobuses. Y eso lo que provocó es que cuando salimos de la pandemia, pues la gente regresó a sus trabajos y no había transporte público. Y del año 2021 para acá hemos visto una explosión en la cantidad de motocicletas. Hoy en el país de Guatemala hay cerca de 5 millones de motocicletas, que por supuesto vuelven el tráfico bastante caótico, pero tienen una gran ventaja. En términos de eficiencia energética, recorren más distancia
con menor consumo de gasolina. Eso de alguna manera está ayudando, pero el transporte público sería mucho más eficiente. Yo lo que he estado diciendo acá en Guatemala es, tenemos que aprovechar estas crisis para de verdad hacer las reformas que necesitamos en términos de transporte público que genere una movilización masiva de personas. Y por supuesto tenemos que ofrecer seguridad, pero quiero poner un punto aquí. Yo estaba viendo las noticias hondureñas y mucho la preocupación que ustedes tienen es que este impacto en el aumento de los combustibles se traslade a la electricidad. Ese es un debate que en Guatemala no estamos teniendo, porque hace 30 años hicimos una reforma al sector eléctrico, se abrió un sector monopolizado por el Estado a la participación privada y hoy tenemos disponibilidad de energía, tanto que exportamos, a precios razonables, no los más baratos de Latinoamérica, pero a mejores precios que ustedes lo tienen. Y hoy en Guatemala nadie, ni el más pobre, está preocupado porque vaya a cambiar el precio de la energía, producto de la necesidad de poner motores a funcionar, porque ya hay una disponibilidad de energía renovable importante. Claro, esto no va a durar para siempre, tenemos que pensar para los próximos 20 o 30 años. Yo el problema que tengo, como bien dijo Rosendo, es que aquí somos reactivos y nos quedamos en la reacción y cuando pasa la crisis volvemos a las decisiones que no han funcionado. Entonces sí es también de exigirle a los gobiernos que tomen decisiones profundas para que países como nosotros, que las crisis nos vienen cada 4 o 5 años, no estemos lamentando dentro de 10 lo que no hicimos hoy y que sabemos que nos va a venir una crisis futura climática, energética, económica. Muy bien, hago la pausa y luego seguimos hablando. Los patrones de consumo los vamos a hablar con el doctor Daniel Añón. Nos han dicho de que, bueno, más allá de las alternativas de combustibles no fósiles, pero hay algunas alternativas. El consumo de la gasolina regular. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros en algunos de estos países hacer ese cambio, aun y cuando en el auto ya hay especificaciones puntuales? ¿Qué nos recomienda él como experto después de la pausa? Viene Messi. Doctor Daniel Añón, ¿qué nos recomienda a los hondureños para cambiar también esos hábitos en el caso de la gasolina, partiendo de las opciones que los mercados de la región y el mundo ofrecen? Quiero oír sus puntos de vista ahora que está en el país. Bueno, pero primero que nada me gustaría saber cuántas gasolinas tienen y de cuántos octanaje. Bueno, tenemos una premium, sí, una superior, y me quedo con la regular, que cambió, con la regular, que es la que más se ve, cambió el octanaje a 91. Tenemos una superior que está en los 95 y hay gasolinas especiales, pero muy puntuales. Nos quedamos con la superior, la premium y la regular, sobre todo por este cambio que se hizo de octanaje, pero parece que aquí nos gusta la excelencia. Bueno, realmente no los entiendo. Los autos tienen todos, digamos, todos los autos, le van a decir qué gasolina tiene que usar, porque si usa un auto que tiene que usar una de 97 octanos, como tenemos nosotros, y usa una de 91, quizás ese auto, como se dice vulgarmente, pistonee porque hace la explosión antes. Pero la nafta o la gasolina más vendida, creo que en todos los países debe ser la más barata, no cabe duda. Nosotros tenemos una de 95 y una de 97. Tenemos gasolina buena cualquiera de las dos, porque no hay gran diferencia entre 95 y 97. Pero los coches de alta gama usan 97 y los otros usan como es 95. Ahora, todos los que pueden andar con nafta, con gasolina, nosotros le decimos nafta, perdón, gasolina 91, debe ser bastante más barata que las demás. Yo no creo que en los automóviles, a no ser que sean de alta gama,
precisen usar más de 91, me parece. Incluso este carburante es subsidiado actualmente por el gobierno para motivar, como usted señala, esa especificación que está para muchos autos que circulan aquí en el país, pero que tenemos una resistencia. Y bueno, no lo sé. Yo no sé, el hondureño le gustará. Es como dijo aquel, ¿por qué tomo Johnny Walker etiqueta negra y otro toma como es etiqueta azul? Pero a todos nos gustaría tomar etiqueta azul. Capaz que al auto, yo siempre le digo lo mismo cuando me hacen una pregunta. ¿Qué me pasa si le pongo 97 octanos? Nada, al auto le va a gustar más. Es como si tomara un whisky Johnny Walker negro y tomara uno verde o uno azul. Esto es lo mismo. Creo que para ir para arriba no sirve, pero ir para abajo, yo creo que la gran mayoría de los automóviles que están en plaza, a no ser los de alta gama, funcionan bien con gasolinas de 91 y hasta 95 octanos. Entonces, no tiene sentido que consuman otra gasolina. Eso es así. Y me gustaría decir algo que comentó el doctor Hugo Maúl, que a mí me dejó mal. O sea que los que recaudan el impuesto, el subsidio, son las gasolineras, le dieron ese fardo. ¿No era mucho más fácil en el precio que ya sale para la distribuidora sumarle eso y que ya lo pagaran digamos, las estaciones y que lo recaudaran las distribuidoras? Doctor Maúl, ¿cómo es en Guatemala? Salvando que aquí en Honduras, antes de darle la palabra para que le dé la respuesta al doctor Añón, aquí en Honduras el gobierno lo paga directo. Es decir, el que va a una estación distribuidora paga lo que el gobierno fija al momento en que da la nueva estructura de precios. Por favor, ¿cómo estamos en Guatemala, don Hugo? Sí, el sistema acá, el subsidio quedó en el precio ex-RAC y de ahí se aplica el subsidio, el gobierno da el subsidio a las distribuidoras. El problema es que luego eso se la trasladan al expendedor y el expendedor es el que está sujeto a revisión de si cuando pasa el inspector el precio que tiene coincide con el precio de referencia que el gobierno va a dar. Y ese precio de referencia se va a quedar desfasado. Entonces, claro, es interesante porque ponen a cargar al muerto a quienes simplemente lo que hacen es proveer las flores en el sepelio. Me quedó claro. Buen comparativo. Buen comparativo. Sí, hay opciones de la revisión de fórmula. Me llamó esto la atención porque en una gran cantidad de países del mundo el gobierno aplica un impuesto a los energéticos que es la recaudación más efectiva que tiene porque la recibe directo. Se pueden eventualmente revisar esta fórmula bajo los riesgos que significa para la hacienda de estos países un cambio de la misma. ¿Cómo resultaría, don Hugo? Bueno, yo desaconsejo las rebajas. Bueno, en el caso de Uruguay yo creo que sí, rebajar los impuestos tendría algún sentido, pero en nuestros países que los impuestos son relativamente bajos, para que Daniel tenga una referencia, nosotros tenemos un impuesto directo en Guatemala de aproximadamente 80 centavos de dólar por galón. Entonces, en estos momentos, lo paradójico es que están dando un subsidio equivalente al impuesto que se cobra. Pero aún así yo considero que es mejor porque estos impuestos una vez se eliminan, es muy difícil poderlos otra vez poner en funcionamiento, porque a las personas no les va a gustar. A mí me tocó estar en una reforma tributaria donde tuvimos que ponerle un impuesto a los combustibles que se había quitado previamente. Viví en carne propia lo que significa decirle a la población, vamos a poner un impuesto. Entonces yo, por esa experiencia, recomiendo mejor no quitar un impuesto y ideas aún más graves. Acá en Guatemala se ha hablado en quitar el impuesto al valor agregado. Esto provocaría unos desastres en materia de administración tributaria complicadísimos porque no es que las gasolineras vendan un producto fuera de una cadena de suministro. Si yo se lo quito el impuesto al expendedor,
se lo tengo que quitar al transportista, se lo tengo que quitar al distribuidor, se lo tengo que quitar al importador y se Sí, vuelven, como dicen allá en el sur, un quilombo sí. imposible de administrar. Entonces, en ese sentido, yo creo que de todos los males, pues un subsidio es mejor. Ojalá hubiera sido un subsidio directo al consumidor y el consumidor decida cómo lo quiere usar. Pero creo que, al menos en Guatemala, Honduras no recuerdo, pero a lo mejor no cantan mal las rancheras. Parte del problema que nosotros tenemos es un parque vehicular muy viejo y esos automóviles viejos no están afinados para ser energéticamente eficientes. Tenemos un parque vehicular de transporte pesado donde lo menos importante es la afinación de los motores. Entonces uno anda por cualquier calle o carretera hacia Guatemala y uno mira humos de todos los colores. Eso es más gasto de combustible. Y lo otro es también, hay que usar el combustible de manera racional y realmente minimizar los viajes que no son necesarios. Y otra que sí creo que se puede hacer es volver al teletrabajo. Ya lo vimos en la pandemia, Pandemia. algunos trabajos pueden volver. Yo creo que hay mecanismos y creo que el subsidio al final es como el más fácil de todos. A Honduras, ¿qué le recomienda ahora que está aquí en el país un hombre que vive en este mundo empresarial de los energéticos? Solo me permite ir a una pausa, doctor Añón, y ya nos da la respuesta, por favor. Don Daniel Añón, que nos visita desde la República de Uruguay, nos tiene la respuesta para Honduras. Por cierto, ¿cómo me lo han tratado en Tela? Excelente. Por ahora, excelente. Y creo que va a ser mejor, porque Bueno, recién empieza hoy el Congreso. y ahí le recomiendo, para que tenga espacio, por favor, consuma baleadas, una comida maravillosa de nuestro país de Tela, que son para muchos las mejores de la nación. Bueno, antes de contestarle lo que usted me dijo, voy a brevemente, porque también estoy cerca de la inauguración, el tema de los impuestos. En Uruguay tiene $1 por litro, aproximadamente. La gasolina 95 y la gasolina 97. Tienen $1 por litro. Sí, yo estaba sacando la cuenta, ahora son 42 pesos, que creo que es lo que está el dólar en Uruguay, 41, 42. Y sale 83 pesos, sale la nafta, sale más de $2 o $2. Sí, donde se rebaja el impuesto, por eso, por haber tanto impuesto, se recaudan $870 millones por año por el impuesto ese IMESI de la gasolina. ¿Sabe dónde es? Cuando hay problema con las provincias, ¿no? Digamos, los nuestros son departamentos. Estaba hablando con un argentino y me quedaba en las provincias. Los departamentos que están contra Argentina o contra Brasil cuando tienen precio más barato. Se rebaja el gobierno por lo general a las estaciones que están a 30 metros de la frontera. Lo que hace, le rebajan hasta el 40% a veces de ese impuesto, pero tiene que pagar para cobrarlo el gobierno con tarjetas de crédito o con tarjetas de débito. Voy a pasar a lo que me preguntó. Yo no soy quien para darle consejo a nadie. Lo único que cuando yo siempre le digo a todos los gobernantes de todos los países es que ¿por qué no se hace una ley de hidrocarburos, una ley para distribuir el combustible, para algo que se sepa? Porque todo gobierno que viene cambia las cosas, sacan decretos nuevos. En Uruguay hasta hace 5 años era un país totalmente regulado el mercado, cosa que usted preguntaba si era mejor que fuera libre. No, donde es libre crece mucho más el precio, no hay, la competencia esa, por lo general las distribuidoras se integran verticalmente y suben los precios. Con un mercado regulado, nosotros teníamos regulado el precio, que lo seguimos teniendo, ahora lo tenemos ya hace años, que es máximo, podría bajar la gente el precio. La apertura se reguló por un reglamento que se hizo, y se hizo un decreto, no es ley, o sea que se puede cambiar, eso también es así. Y la apertura y los traslados.
Muy bien, le agradezco, doctor. Espero que pase bien en Tela, que se lleve las mejores impresiones del país. Y ahí vamos a estar hablando eventualmente sobre este problema de los energéticos ahora con esta crisis del Golfo Pérsico. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias igualmente para usted. Y para usted también, don Hugo. Daniel Ayón. Cierro con don Hugo Maúl Rivas desde Guatemala. Para tener una idea, en Honduras por impuestos en el último año, teniendo como un año de referencia, se recaudaron por ese impuesto directo más de 13 mil millones de lempiras, 500 millones de dólares. Pero al paso que se está subsidiando hoy por esta crisis, prácticamente todo ese dinero que se recauda por ese impuesto directo se está entregando en subsidios, porque ya son más de 500 millones en estas semanas que se han distribuido para mantener una relativa estabilidad en los precios. Pero ¿qué encontramos? Que a pesar de las alzas y de los eventuales controles que el Estado busca, doctor Hugo Maúl Rivas, la cadena de especulación en otros productos, usted como economista lo está registrando ahora mismo a nivel de todo el mundo, es imposible controlarla. Vamos a tener una inflación sin precedentes, no hay control de precios, la especulación está a la orden del día. ¿Cómo reaccionar? A ver, mi recomendación, si puedo dar alguna, lo hago en función a Guatemala y a la similitud que pueda tener Guatemala con Honduras. Yo considero que lo primero que tenemos que entender es que es mejor tener el producto, aunque sea a precio alto, que no tenerlo. Porque sabemos cómo actúan nuestros gobiernos y con tal de quedar bien aparentemente con la población, son capaces de poner precios mentirosos que básicamente lo que van a hacer es que los expendedores pues no puedan operar sus negocios porque pierden dinero, las distribuidoras no tengan incentivos para importar combustible. Entonces creo que es mejor que el producto esté, aunque sea caro, a que no exista. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que también hay que entender que esa lección se traslada a los productos de la canasta básica, porque al final de cuentas no podemos pretender nosotros que los agricultores que utilizan abonos derivados del petróleo, que les está costando más producir, no puedan, tengan que vender a precios baratos sus productos para que en la ciudad nosotros podamos tener una canasta de consumo a precios accesibles. Eso a lo que lleva es a que los agricultores no tengan incentivos de producir y vamos en cadena afectando a alguien. Entonces, yo más que dar una solución de cómo hacer para que el gobierno haga que esto se aminore, yo lo que considero es que mientras menos se mete el gobierno, mejor. Y voy a aprovechar que conozco parte del servicio público de la burocracia uruguaya. Uruguay tiene una de las mejores burocracias y servicio civil de América Latina, cosa que nosotros en nuestros países no tenemos. Entonces, pretender que nosotros tenemos aquí un funcionariado público altamente capacitado, honesto, con una reputación como me consta que es en Uruguay, eso es mentira. Entonces, a mí lo que me aterra de esto es que cada una de estas medidas finalmente termina siendo politizadas en países como Guatemala y al final terminan en esquemas de corrupción, en esquemas de desperdicio, en esquemas de desvíos. Entonces sí considero que si los gobiernos tienen que hacer algo, que lo hagan de manera transitoria, focalizada a quien más lo necesita, pero también a la población hay que decirle que son tiempos recios, son tiempos duros, no producimos nosotros combustibles, tenemos que pagar caro. Es como que si este invierno, Rosendo, no lloviera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Pedirle al gobierno que provoque la lluvia? No es el mundo que yo quisiera, pero lamentablemente creo que tenemos que entender como público que hay que ser muy cuidadoso cuando le pedimos a los políticos que intervengan, porque no siempre lo hacen en favor del pueblo. Muchas veces terminan favoreciéndose ellos antes.
Muy bien, le agradezco. Un fuerte abrazo al doctor Hugo Maúl Rivas en la ciudad de Guatemala y a don Daniel Añón, que nos visita aquí en el puerto de Tela. Por su sintonía esta noche, muchas gracias.